En este video te voy a contar sobre 10 consejos para cambiar tus hábitos y dejar la pereza. Esto es una guía para volverte disciplinado, crear buenos hábitos, eliminar los malos y ganarle la guerra a la pereza. Entonces esto lo saco de un ebook que escribí que tiene este mismo título y te voy a dar como un resumen de cada uno de los 10 consejos. Entonces, ¿por qué me obsesiono yo tanto con el tema de los hábitos? Yo creo que una de las claves para lograr cambiar tu vida, lograr todas tus metas, lograr convertirte en la persona que quieres ser, está en construir buenos hábitos. ¿Por qué? Porque imagínate cualquier cosa que tú quieras lograr. Si quieres, no sé, mejorar tus finanzas, si quieres mejorar tu cuerpo, mejorar tu salud, volverte más, aprender una nueva habilidad y demás, puedes, si tú sabes construir buenos hábitos, puedes crear hábitos alrededor de esto. Entonces, por ejemplo, si tú quieres mejorar tu situación financiera, puedes crear el hábito del ahorro, puedes crear el hábito de hacer un presupuesto, puedes crear el hábito, si quieres emprender, puedes crear el hábito de dedicarte todos los días por una hora a trabajar en tu emprendimiento, lo cual no es fácil. Muchas veces lo intentamos y no lo logramos, pero si sabemos cómo hacerlo, cómo crear estos hábitos, pues es una ayuda enorme para lograr todas nuestras metas, para lograr acercarnos a esa persona en la que queremos convertirnos. Por lo tanto, entonces, bueno, yo por eso me gusta tanto el tema de hábitos y creo que es extremadamente poderoso. Entonces, bueno, introducción. ¿Por qué vengo yo, Pablo Espina, a hablar sobre buenos hábitos, sobre cómo dejar la pereza, sobre todos estos temas? Yo hoy en día, las personas que me conocen y de pronto han visto mi cuenta, digamos, yo hoy en día tengo el hábito de hacer ejercicio, leer. Hace poquito corrí la media maratón de Bogotá. También una vez hice un reto, despertarme por más de 100 días seguidos a las 4:45 de la mañana seguido, o sea, sábados y domingos incluidos. En fin, he logrado crear buenos hábitos, he logrado desarrollar disciplina, he logrado cambiar mi vida gracias a los buenos hábitos, pero, y acaba la clave, esto no era así. Yo antes creía que las personas que tenían disciplina era porque nacían así, pero la verdad es que yo antes era completamente perezoso. Puede que yo hoy en día tenga buenos hábitos y más disciplina, pero hace 3 4 años yo era un desastre en términos de hábitos, un desastre en términos de disciplina y era muy perezoso. Yo dormía mal, comía mal, hacía muy poco ejercicio, casi no leía nada, no meditaba, no hacía prácticamente ninguna de estos buenos hábitos, de estas buenas prácticas, no ahorraba, no trabajaba en mi emprendimiento, me iba mal en la universidad, sacaba malas notas y demás. Pero en un punto mi vida dio un giro. Leí un libro, empecé a aprender sobre hábitos, empecé a aprender un montón sobre hábitos, a leer libros, ver videos, oír podcasts y a través de la práctica pues empecé a poner en práctica lo que aprendía, iba cometiendo errores, ajustando, intentando, volviendo a intentar y poco a poco empecé a entender cómo es que se crean los hábitos, cómo crear buenos hábitos y gracias a eso logré darle un giro prácticamente 180 grados a mi vida. Así fue como logré crear el hábito de hacer ejercicio, así fue como logré crear el hábito de leer, así fue como logré crear muchos buenos hábitos y también controlar mis malos hábitos y dejar muchos malos hábitos que tenía antes, gracias a que aprendí a cómo construir buenos hábitos y cómo dejar los malos hábitos. Eso me ayudó a desarrollar mucha disciplina y ganarle en gran parte la guerra a la pereza. Entonces acá te voy a contar 10 consejos que me sirvieron muchísimo a mí, que tal vez son lo que más me sirvió a mí para cambiar mis hábitos y cambiar mi vida, y que si tú los puedes en práctica, yo creería y me atrevería a asegurar que también te van a servir, vas a aprender a crear esos hábitos que quieres crear, dejar los malos hábitos y demás. Entonces espero que te sirvan un montón. Entonces, consejo número uno, empieza poco a poco muchas veces y la gran razón, creo yo, una de las principales razones por la que no logramos cambiar nuestros hábitos es porque siempre que queremos hacer un cambio, intentamos hacer un cambio demasiado grande. Entonces todos sabemos el típico ejemplo y yo he caído en eso de 31 de diciembre voy a escribir mis metas, desde mañana empiezo a hacer ejercicio una hora en el gimnasio y después una hora salgo a trotar, empiezo a leer 20 páginas al día, dejo el azúcar, dejo el trago y demás y termina siendo un cambio tan grande que, bueno, uno el 1 de enero ahí está con los tenis nuevos en el gimnasio, súper juicioso, pero a las 2 semanas uno está completamente cansado porque es un cambio extremadamente grande para uno y termina rindiéndose y termina volviendo a lo mismo en lo que estaba el 30 de diciembre.
Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? No empieces con un cambio tan grande. Si vas a crear un hábito, hay algo importante que debes tener en cuenta. A nuestro cerebro no le gustan los cambios. Cuando uno hace un cambio, nuestro cerebro quiere devolverse a lo que estaba antes. Cuando uno sale de nuestra zona de confort, lo que uno quiere hacer es devolverse. Entonces ahí es donde entra la pereza, las ganas de no hacerlo y demás. Entonces, la clave, si vas a empezar un hábito, empieza poco a poco, no empieces con un cambio drástico, empieza con cambios pequeños que puedas sostener. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si quieres crear el hábito de hacer ejercicio, y voy a hablar de este ejemplo repetidas veces, si quieres crear el hábito de hacer ejercicio, no te inscribas a un gimnasio para ir una hora a hacer pesas y una hora a hacer cardio 6 veces a la semana. Si nunca has hecho ejercicio y empiezas a hacer eso, a las 2 semanas seguramente te vas a rendir. Por el contrario, si empiezas con un cambio pequeño y empiezas poco a poco, por ejemplo, si nunca has hecho ejercicio, empieza con 10 minutos de ejercicio en tu casa, una rutina en YouTube, 3 veces a la semana. ¿Eso qué hace? Puede que no sea tan grande como lo otro, pero va a hacer que lo puedas sostener. Entonces, esos días que tienes mucha pereza, igual lo haces porque son solo 10 minutos, puedes sostenerlo y te sales un poco de tu zona de confort, pero no tanto, y así logras sostenerlo y poco a poco logras mantener ese cambio y se vuelve un hábito. Y eso me lleva a hablar del consejo número 2: mejora tus hábitos progresivamente. Entonces, claro, 10 minutos de ejercicio 3 veces a la semana, pues probablemente tú quieres lograr hacer mucho más ejercicio que eso, pero empieza con algo pequeño con el objetivo de progresar poco a poco, mejorar tus hábitos progresivamente. Entonces sí, empiezas con 3 veces a la semana 10 minutos de ejercicio, pero apenas te acostumbras a los 10 minutos, entonces después dices, bueno, ahora voy a hacer 15 minutos de ejercicio 3 veces a la semana. No sé, digamos, 2 meses después de haberlo hecho durante 8 semanas, te acostumbras y dices, ya no me da tanta pereza, ya me siento mucho más, como, más disciplinado en este aspecto, entonces puedo aumentarlo un poco más. Entonces pasas de 10 minutos a 15 minutos, otros 2 meses después, 20 minutos, otros 2 meses después, ya empiezas 5 veces a la semana, 20 minutos, y ya después progresando poco a poco con cambios que puedes sostener, que no son demasiado grandes, sino cambios que eres capaz de sostener, logras un cambio muy grande. Entonces, mejorando tus hábitos progresivamente, empezando con algo pequeño y poco a poco irlo escalando mientras te vas acostumbrando de una forma sostenible. Consejo número 3. Busca estar afuera de tu zona de confort, pero no tan lejos. Como ves acá en la gráfica, tenemos dos muñequitos. Uno que está muy lejos de su zona de confort y otro cerca de su zona de confort. Entonces seguramente has oído el cuento, bueno, el cuento que vale, o sea, está bien, lo de salte de tu zona de confort, te tienes que salir de tu zona de confort. Y yo estoy de acuerdo, pero en parte. ¿Por qué? Porque en el tema de hábitos no es tan simple. Si tú, para crear un hábito, te sales demasiado de tu zona de confort, puede que sea, ay, no, súper, me salí de mi zona de confort, pero no vas a lograr sostenerlo. Volvemos al ejemplo. Si la persona que nunca ha hecho ejercicio empieza a hacer 2 horas de gimnasio 6 veces a la semana, sí, se está ultra mega saliendo de su zona de confort, pero eso hace que sea un cambio demasiado grande, demasiado drástico, demasiado difícil y termina devolviéndose a su zona de confort porque no lo logró. Por el contrario, si uno se sale de su zona de confort, pero no tanto, entonces volvemos al ejemplo, 3 veces a la semana, 10 minutos de ejercicio, no es quedarse en la zona de confort porque antes no hacía ejercicio, es salirse, pero un poco, algo que es suficientemente sostenible. Si sale un poco de su zona de confort, logra mantenerse ahí y se expande esa zona de confort. Entonces, cuando ya se acostumbra, esa es su nueva zona de confort y lo puede mover un poco más. Y después se acostumbra y lo mueve un poco más hasta que llega al punto que ya va al gimnasio, ya va varias veces a la semana al gimnasio, pero lo hizo avanzando poco a poco en un punto no tan lejano de su zona de confort. Entonces, ese sería el consejo número 3. Consejo número 4. Si fallas, vuelve a intentarlo, pero más cerca de tu zona de confort. Entonces hay algo importante que hay que tener en cuenta en los hábitos y son las caídas. Uno muchas veces y un grave error que cometemos es que intentamos un hábito, fallamos una vez y, ay no, yo ya no estoy hecho para esto, yo no nací para ir al gimnasio, yo no nací para leer, no está en mi ADN o lo que sea. Y se termina uno rindiendo porque falló una vez, cuando lo que pasa es que es normal que uno falle, es normal que uno falle, uno está aprendiendo, uno a veces se exige demasiado y termina fallando. Pero ¿qué pasa? Y voy a dar un ejemplo personal. Yo cuando empecé a subir videos a redes sociales, Reels, a Instagram y a TikTok, empecé con un video al día y a las pocas semanas empecé a subir 2 videos al día. Y duré mucho tiempo, como 2 o 3 meses subiendo 2 videos diarios, pero creo que sin falta. Y de la nada me empecé a cansar.
me empecé a cansar y llegué al punto de que paré de subir videos. Y yo ahí pude haber dicho, no, me rindo, esto de subir videos no es lo mío, demasiado difícil. Pero ¿qué hice? Volví a intentarlo, pero más cerca de mi zona de confort. No volví a subir 2 videos al día porque ya sabía que eso era demasiado lejos de mi zona de confort. Empecé a subir un video al día, que era la mitad del esfuerzo que estaba haciendo antes. Entonces empecé a subir un video al día, ya era mucho más sostenible, mucho más fácil, además ya estaba medio acostumbrado a lo de antes, entonces se volvía mucho más fácil y logré sostenerlo otra vez por, no me acuerdo, fue otros 3 meses, una temporada que duré muchos días subiendo un video diario. Entonces, lo que te digo, si fallas un hábito, vuelve a intentarlo más cerca de tu zona de confort. No te rindas. Si intentaste hacer ejercicio 20 minutos 5 veces a la semana y te rendiste, vuelve a intentarlo solo con 10 minutos. Si intentaste leer 20 páginas al día y no lograste, vuelve a intentarlo con 10 páginas. Si lo intentaste 10 y no lograste, vuelve a intentarlo con 5. Hasta el punto en el que lo puedes sostener. Así sea una página al día. Una es mucho mejor que cero y poco a poco puedes ir sosteniéndolo y progresando poco a poco. Consejo número 5. Ponte presión encima para cumplir tus hábitos. Esto es más que todo como un método, un hack muy poderoso. Entonces, mi peor hábito siento yo que es mi adicción al azúcar. Yo tengo un tema con los dulces, me encanta comer dulces, me paso, exagero y es un hábito con el que he luchado mucho. Hoy en día sigo luchando contra eso. Hace como una semana o 2 semanas caí en mi mal hábito y bueno, sigo intentando, sigo intentando. ¿Qué pasa? Yo por muchas veces intenté más de 10, 20, incluso yo creo que 30 veces y fallaba y fallaba y fallaba. Y un día le dije a un amigo, mira, si yo mañana llego a comer dulces, te voy a pagar aproximadamente $100, será eso. ¿Y qué pasó al otro día? Sí, me daban muchas ganas de comer dulces, pero también el dolor, como el dolor de perder esos $100 y de tener que pagárselos era superior al dolor de aguantarme las ganas de comer dulces. Entonces te voy a poner un ejemplo muy exagerado. Imagínate que una persona está dejando de fumar y tiene un cigarrillo ahí. Y dice, no, hoy no va a fumar, pero tiene el cigarrillo al lado y dice, no, qué tentación, termina fumando. Por el contrario, ¿qué pasa si esa misma persona tiene el cigarrillo ahí, pero le dicen, si usted, hay una persona que está al frente y le dice, si llegas a fumar, te voy a robar tu celular y tu billetera se desaparecen esas dos, me las llevo y las tiene ahí en la mano. Te aseguro que esa persona no va a coger ese cigarrillo. O sea, las probabilidades de que lo coja yo creo que son 0,01% o algo parecido. Entonces, cuando uno tiene presión encima, como que se obliga a hacer las cosas. Uno, por más pereza que tenga, por más sueño, pereza, que no tenga ganas de hacerlo, si uno tiene presión encima lo va a lograr. Entonces, ¿cómo aterrizar esto y ponerlo en práctica? Por ejemplo, si quieres ir al gimnasio 3 veces a la semana, dile a un amigo o una amiga, esta semana te tengo que mandar 3 fotos en el gimnasio mostrando prueba de que estoy en el gimnasio. Si no lo cumplo, te pago $100, por ejemplo, o te invito a almorzar donde tú digas, o te compro los tenis que quieras, o lo que sea, algo que a ti te cueste, algo que sea algo que vas a perder, que te cuesta, y así tienes presión encima y se vuelve mucho más probable que cumplas tus hábitos, por más pereza que tengas o poca motivación, si tienes presión encima, es muy seguro, es mucho más probable que lo logres. Consejo número 6, un día a la vez. Vuelvo a un caso personal. Cuando yo empecé el reto de dejar de comer la mayoría de dulces, yo empecé el reto e iba muchos días, ya iba como más de 100 días, 120, no me acuerdo si llegué hasta 150, pero en un punto como que yo me iba poniendo la meta como 10 días, 20 días, 30 días así, y en un punto me puse la meta como, si no estoy mal, como 365 días o 300 días o algo así. Entonces, ponle que yo iba en el día 150 y tenía muchas ganas de comer dulces ese día y miraba el reto y me faltaban 150 días más para cumplirlo. Entonces yo veía eso y decía como si hoy tengo tantas ganas, ¿cómo voy a lograr eso? Entonces se volvió una carga demasiado grande para mí y terminé rindiéndome diciendo, se acaba el reto y volví a comer dulces. Pero lo que hice fue, por un lado, siguiendo un consejo anterior, volver a intentarlo pero más cerca de mi zona de confort y lo que hice fue hacerlo solo retos de 5 días. Entonces mi reto era, por 5 días no voy a comer dulces. Y así, y pasaban los 5 días. Y si quería volver a comer dulces, podía hacerlo o podía renovarlo. Entonces decía, otros 5 días, otros 5 días, otros 5 días. Y nunca lo aumenté a más de 5 días. Y así, si no estoy mal, también logré más de 100 días sin comer dulces. Ese también reto me sirvió así. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando queremos crear hábitos nos ponemos una meta gigante, entonces decimos, no, me voy a inscribir al gimnasio por 6 meses, no voy a dejar el cigarrillo por 6 meses,
no voy a empezar a leerme 30 libros, uno por mes, no sé qué. em, y termina siendo una carga demasiado grande. Uno de los días que tiene pereza se imagina que todo el tiempo que le queda y eso hace que uno se vuelve demasiado pesado, muy difícil de sostener y uno termina rindiéndose. Por el contrario, si uno se enfoca en hacer pequeños cambios, no te enfoques en ir al gimnasio por 6 meses, cumple con esta semana. Dices, esta semana voy al gimnasio 3 veces, 3 días. Después la siguiente semana vuelvo a hacerlo y vuelvo a hacerlo. Y así, si tú metes ir 3 veces a la semana al gimnasio, es mucho más fácil de sostener mentalmente que decir que tienes que ir 50 veces al gimnasio en los próximos 10 meses. Por el contrario, tú metes 3 veces a la semana al gimnasio y así lo vas cumpliendo un día a la vez o unos días a la vez, unos pocos días a la vez y poco a poco vas avanzando. Entonces cumples un día, listo, cumplí, esta era mi meta, vamos con otro día, vamos con otro día y así como se ve en la escalera terminas logrando un cambio gigante, gigante a punta de pocos días. Consejo número 7. Ten claro qué es lo que vas a hacer. Un grave error a la hora de crear hábitos es llegar al momento de hacer el hábito y no tener ni idea qué hacer. Hace poquito hablaba con un amigo que empezó a corrió una media maratón, corrió un triatlón y él decía, pero a mí me pasa, a pesar de que ya tiene el hábito de hacer ejercicio, dice que odia ir al gimnasio, no le gusta, no puede sostener ese hábito de ir al gimnasio. Yo le pregunté por qué, o bueno, no me acuerdo si le pregunté eso, pero él dijo, lo que pasa es que cuando llego al gimnasio no sé qué máquinas usar, no sé qué peso levantar, no sé qué ejercicios hacer y me parece pues muy aburridor eso y termino, no me gusta ir porque llego y estoy muy confundido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a crear un hábito, hay cierta demanda mental, como el cerebro tiene que hacer un esfuerzo, ya por crear el hábito tiene que hacer un esfuerzo. Entonces, si aparte de tú ya llegas al gimnasio, hiciste el esfuerzo de levantarte de tu cama, salir de tu casa, llegar al gimnasio y llegas y aparte de eso no tienes ni idea qué hacer y tienes que ponerte a ver, buscar en internet qué es lo que tienes que hacer, cuál es el ejercicio y además de eso, mañana te toca hacer lo mismo porque no tienes ni idea, se vuelve una carga demasiado grande, insostenible y termina rindiéndote, te termina pareciendo extremadamente aburrido ir al gimnasio y no lo haces. Por el contrario, si esa persona que no le gusta ir al gimnasio porque no sabe qué hacer, llega y ya sabe exactamente cuáles son las máquinas para usar, cuáles son los ejercicios que va a hacer, cuántas repeticiones, cuántos sets, cuánto peso y demás, ya va a tener exactamente cuáles son los pasos a seguir y va a ser mucho más fácil. No tiene que llegar a decir, sino llego y hago esto, esto, esto y esto en ese orden y se vuelve mucho más fácil. Entonces, importantísimo, tener claro qué es lo que vas a hacer, tener claro cuál es el libro que vas a leer, cuántas páginas. Voy a leer 5 páginas, voy a leer 5 minutos. Si vas a meditar, no empieces que no, será que dejo la mente en blanco, será que me repito un mantra, será que pienso en mi respiración. Ten claro, algo fácil, pon una meditación guiada en YouTube y solo óyela, eso te dice qué es lo que vas a hacer. Y lo mismo con el ejercicio, si vas a salir a trotar, ten claro como cuánto tiempo vas a trotar, por dónde vas a trotar y demás. Todo esto es importantísimo para que baje esa carga mental y se vuelva mucho más fácil. Y si es fácil de cumplir, pues lógicamente va a ser mucho más probable que lo cumplas y lo sostengas en el tiempo. Consejo número 8. Ten claro el momento en el que lo vas a hacer. Entonces acá es muy parecido al anterior. Otro error muy común es que uno como que dice, mañana voy a hacer ejercicio. ¿A qué hora? Ni idea. Mañana decido. Entonces uno se levanta y tiene un poco de pereza, entonces no, voy más tarde, después no, ya acabo de desayunar, estoy lleno, entonces más tarde, después no, ya voy a almorzar, después de almuerzo sigo lleno, por la tarde tengo un compromiso y termina pasando el tiempo y uno nunca va porque no tenía clara la hora a la que lo iba a hacer y estaba dependiendo era de la motivación y de factores externos. Por el contrario, si uno tiene claro exactamente la hora a la que va a hacer su hábito, si dice, mañana a las 10 de la mañana voy a hacer, salgo a trotar, punto. No, o sea, no va a depender mi motivación y demás. Así uno se organiza. Entonces, si voy a hacer ejercicio a las 10, entonces voy a desayunar a las 8, no voy a desayunar a las 9:45. Entonces, uno ya tiene claro eso y en el momento que llegan las 10, uno ya sabe exactamente qué es el punto y uno organiza como el día basado en eso. Entonces, siempre que vayas a hacer un hábito, ten claro, puede ser una hora exacta en la que lo vas a hacer, como voy a hacer ejercicio a las 10 de la mañana, o un momento exacto. Un momento me refiero como, por ejemplo, apenas te despiertas o antes de dormirte. Entonces, por ejemplo, el momento exacto. Voy a leer todos los días cuando me acueste en mi cama antes de dormirme, que eso puede ser un día a las 9, otro a las 10, otro a las 8, pero lo importante es que cuando te acuestes, ahí está tu libro y lo lees. Y también, no sé, si quieres hacer ejercicio 5 minutos, apenas te despiertes, puede que unos días sea a las 5, otros a las 6,
pero apenas te despiertas ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Eso te quita también mucha carga mental y tienes claro el momento para hacer tu hábito. Eso también es muy importante. Consejo número 9. No esperes a que llegue la motivación para tomar acción. Toma acción para que llegue la motivación. Entonces, si vemos acá en la gráfica, muchas veces, y creo que esto es un pensamiento que tenemos todos y yo he caído en este mismo error, y es que para hacer algo, para hacer ejercicio, para leer, para tomar acción, básicamente, tenemos que estar motivados para hacerlo. Entonces, creemos que estamos desmotivados y de la nada nos motivamos y ahí es cuando vamos a hacer ejercicio. Entonces, no tengo pereza de hacer ejercicio, entonces no voy hoy, pero no funciona así. En verdad, la mayoría de casos, y si uno quiere hacer algo que sea sostenible, tiene que ser al revés. Uno no tiene tantas ganas de hacer ejercicio, pero uno sabe, y uno sabe siempre esto. Cuando uno tiene pereza de ir al gimnasio y después de eso va al gimnasio, uno queda ultra mega motivado porque cumplió. Entonces, en vez de pensar que uno tiene que estar motivado para tomar acciones, así uno esté desmotivado, hay que proponerse cumplir el hábito. Entonces, no es esperar a uno estar motivado, no es esperar, no, que necesito tener ganas de ir al gimnasio para ir, no, es esforzarse y decir, pucha, no tengo tantas ganas de ir al gimnasio, pero voy a hacerlo porque eso me va a dar la motivación. Y cambiar esa mentalidad, ponerlo al revés, no necesito estar motivado para tomar acción, necesito tomar acción para estar motivado. Y eso es una mentalidad que va a servir muchísimo, porque muchos días en los hábitos va a haber muchos días, y a mí me pasa hoy en día, hay días que yo me levanto temprano para ir al gimnasio y no quiero hacerlo, pero yo sé que si no lo hago, después voy a estar más desmotivado. Por el contrario, si me despierto y no quiero ir, pero voy y me esfuerzo a ir, ahí es cuando llega la motivación y me siento mucho mejor. Entonces, cambia eso. No pienses, no esperes a que llegue la motivación para tomar acción, toma acción para que llegue la motivación. Consejo número 10. Si tienes muy poca motivación, haz el mínimo esfuerzo. ¿Qué pasa? También, uno, en el consejo anterior, sí, hay que tomar acción así uno no esté motivado. Pero si uno no está nada motivado, cero motivado, pues, y le dice, no, mañana ve a trotar 21 kilómetros y tienes la motivación en el piso, pues no lo vas a lograr. Pero ¿qué pasa? Pongamos ese caso. Mañana te habías propuesto hoy te propones a correr 21 kilómetros, pero te da una pereza extrema. O sea, dices, es imposible que lo haga. Ojalá pudieras hacerlo y te esfuerces para hacerlo. Pero si no lo haces, la idea no es que sea cero. Entonces, como es algo muy grande, 21 kilómetros, entonces no voy a hacer nada, voy a correr cero. Por el contrario, si no voy a correr 21 kilómetros porque tengo mucha pereza, pero voy a correr 5 kilómetros. Ahí uno dice, bueno, 21 no, pero pues 5 sí es mucho más fácil. Y 5 kilómetros va a ser muchísimo mejor que haber corrido cero. Puede que no lograste lo que querías lograr en un principio, pero sí hiciste algo que es muchísimo mejor que cero. Entonces, si tienes mucha pereza de ir al gimnasio, bueno, si una pereza realmente extrema, bueno, no vayas, pero a 5 minutos de ejercicio en tu casa. No rompas la cadena, no pierdas el hábito. Si tienes mucha pereza de leer las 10 páginas que te habías propuesto, bueno, no leas las 10 páginas, pero lea así sea 2 páginas para no romper el hábito. Si no vas a meditar tus 10 minutos, medita 5 minutos o incluso 2 minutos si tienes mucha pereza. Y así puede que sea muy poco, pero por lo menos cumpliste con el hábito, empezaste. ¿Y qué pasa? Lo más probable es que generalmente cuando uno empieza ya rompe la barrera esa de la pereza, uno rompe esa barrera y se vuelve mucho más fácil. Entonces, si uno empieza a llegar la motivación, como en el consejo anterior, empieza a llegar la motivación y uno quiere seguir. Entonces uno ya leyó las 2 páginas y dije, bueno, ya empecé, voy a leer 3 más, voy a leer 3 más, voy a leer 2 más y termino leyendo las 10. Y eso puede pasar en muchos casos, pero también, si no pasa, no hay problema. O sea, si no pasa, no es tan grave, al menos si uno iba a leer 10 y leyó solo 2, bueno, está bien. Paras con las 2, por lo menos leíste algo, por lo menos aprendiste algo nuevo, por lo menos avanzaste un poco y por lo menos no rompiste la cadena. Entonces, siempre trata de, si tienes pereza, igual trata de hacerlo, pero si tienes demasiada pereza para cumplir tu hábito y en serio crees que es imposible que lo hagas, no te vayas a hacer cero, haz así sea un poco de ese hábito. Si tienes mucho, último ejemplo ya para pasar al próximo, si tienes mucha pereza de ir al gimnasio y te lo habías propuesto, bueno, no vayas al gimnasio, pero no te quedes acostado sin hacer nada. Haz 5 minutos de ejercicio, lo cual para ti va a ser muy, muy fácil, así te das pereza de ir al gimnasio, hacer 5 minutos de ejercicio va a ser mucho más fácil y, y vas a poder cumplirlo y cumplir con tu hábito, mantenerlo, sostenerlo y no romper la cadena.
Y ahora, la rutina que puede cambiar tu vida. Entonces, a mí el libro que me cambió la vida, del que había hablado, fue El Club de las 5 de la mañana y a muchas personas les pasa lo mismo y yo tengo una teoría de por qué pasó eso. Y es que el Club de las 5 de la mañana da como una rutina exacta que uno debe seguir, que es la fórmula 20-20-20. 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditación o reflexión y 20 minutos de aprendizaje. Yo empecé a hacer eso, yo empecé a hacer 20 minutos de ejercicio 5 veces a la semana, leía como 10 páginas al día 5 veces a la semana y meditaba, no me acuerdo si 10 o 20 minutos, eh, 5 veces a la semana. Y al tener yo claro, entonces como que esa rutina reúne la mayoría de los consejos anteriores. Entonces tener claro qué hacer, tener claro cuándo hacerlo, tener claro los momentos para hacerlo, qué es lo que uno va a hacer. Entonces yo lo que te voy a proponer a ti, si tú no, como que no has logrado cambiar tus hábitos, no tienes disciplina, tienes mucha pereza y quieres empezar un cambio, yo te voy a proponer una rutina que reúne los consejos y es, las rutinas son 5 minutos de ejercicio, 5 minutos de meditación y 5 minutos de lectura. Entonces, lo que yo te propondría es que la hagas 5 veces a la semana, de lunes a viernes o los días, pero ten muy claro los días que vas a hacer. No vayas que será que hoy sí, será que hoy no, sino de lunes a viernes lo hago. Y yo te propondría hacerlo apenas te despiertes. Entonces, te despiertas y empiezas con los 5 minutos de ejercicio. Yo te recomiendo poner una rutina en YouTube. Pones cardio, 5 minutos de ejercicio, te metes a YouTube y haces lo que diga el video. Después, meditación guiada 5 minutos o si eres religioso, rezar 5 minutos o bueno, lo que sea. Si meditas, pon la meditación guiada y la dejas ahí. Cierras los ojos y la haces. Y después de eso, coges un libro, pones un cronómetro en 5 minutos, lees y paras cuando, pues cuando se acabe el cronómetro. ¿Y qué pasa? Esta rutina de 5 minutos uno dice no, pero de 15 minutos uno dice no, pero es que es muy poquito, no sé qué. Pero primero, al ser algo fácil, lo vas a poder sostener. Entonces te empiezas a acostumbrar. Como es fácil, lo haces y lo haces y lo haces, te empiezas a acostumbrar. Después de eso, como el consejo número 2 de mejorar progresivamente, puedes ya cuando te acostumbres, puedes empezar a aumentarlo. Entonces ya vas a tener el hábito de hacer ejercicio, ya vas a tener el hábito de meditar y de leer. Puedes empezar a aumentarlo. Puedes decir, ahora voy a hacer 10 minutos de ejercicio, voy a leer 10 páginas y demás. Y así poco a poco logras sostenerlo, logras mantenerlo porque es algo fácil de cumplir y logras generar un cambio gigante, porque a mí estos tres hábitos, sobre todo el ejercicio, la lectura y bueno, también la meditación y rezar, han tenido un impacto gigante en mi vida y creo que han sido los hábitos que más han cambiado mi vida. Entonces, esa sería la rutina que te propongo para que la hagas apenas te despiertes 5 veces a la semana. Yo te recomiendo de lunes a viernes en ese orden. Y ya para cerrar, eh, un tema importante es que acá en esta gráfica, si vemos la persona que se rindió, intentó 4 veces, falló una vez, nunca lo volvió a intentar. La persona que lo logró, lo intentó muchas veces, falló muchas veces, pero lo siguió intentando. Y ahí está la clave, creo yo, o tal vez puede ser la clave principal para crear hábitos. Aparte de todos los consejos, es que sigas intentando las veces que sea necesario hasta lograrlo. Así falles muchas veces. Si intentas hacer ejercicio 20 minutos y te rendiste, vuelve a intentarlo con 15, te rendiste, vuelve a intentarlo con 10, te rendiste, vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo hasta que lo logres. Creo, como dije al principio, un error que muchos cometemos es intentar un hábito, fallar y decir, no, ya no estoy hecho para esto. Pero si empiezas a intentar e intentar e intentar y fallas, así falles y vuelves a intentarlo, llega un punto que has aprendido tanto que ya sabes los muchos caminos por los cuales no debes irte y empiezas a identificar qué es lo que sí funciona. Y dices, bueno, 20 minutos de ejercicio no, pero con 10 me siento mejor, voy a volver a intentarlo así y así. Y trotar no me gustó, pero ir al gimnasio sí, o viceversa. Entonces voy a hacerlo así, voy a hacerlo así. Y sigues intentando hasta el punto que ya lo has intentado tantas veces que no hay forma de que no puedas lograrlo y no hay forma de que no puedas crear ese hábito, ese buen hábito o dejar tu mal hábito. Eso sería, eh, y ya para terminar, todo esto lo saqué del libro del ebook que te dije, 10 consejos para cambiar tus hábitos y dejar la pereza, esta guía, fue un ebook muy especial para mí. Si quieres tener este ebook, está a la venta, abajo te dejo el link para comprarlo, vale $19.99. Ahí está todos los consejos, pues ya mucho más expandido, ahí está escrito, hay varios links con las rutinas de 5 minutos, links de ejercicio, links de meditación y pues está ya como lo que viste hoy un poco más expandido. Abajo te dejo el link por si lo quieres comprar, ahí puedes hacer clic, entrar y comprarlo y te llegará a tu correo el ebook. Muchas gracias por tu atención, un mensaje final.
empecemos, como sale en esta foto, despertémonos, seamos conscientes y empecemos a escalar esa escalera, empecemos a caminar por esa escalera que nos va a llevar a la persona en la que nos podríamos convertir si nos esforzamos al máximo. Y esa es mi invitación: esforcémonos al máximo por convertirnos en esa persona que nos podríamos convertir, en la mejor persona que nos podríamos convertir. Muchas gracias por ver este video, te mando un abrazo y te recuerdo, si quieres comprar el ebook, abajo te dejo el link, abajo en la descripción o abajo va a estar un botón.